Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver diabetes insípida, que es temario de la residencia en medicina interna para prepararnos para el PUEM. Las clases del día de ahora son en video para no formar conglomerados por lo de la pandemia del COVID. Recuerden lavarse bien sus manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño, antes y después de revisar algún paciente. Bueno, entonces empezamos un pequeño recuerdo anatómico de lo que es la neurohipófisis. Y ustedes se recuerdan, es esta pequeña parte de la glándula pituitaria que se encuentra alojada en la silla turca. Esta va a estar conformada por dos tipos de axones terminales que van a venir de dos cuerpos, de cuerpos magnocelulares ubicados en el hipotálamo, que son los del núcleo supraóptico y paraventricular. Recordemos que en el núcleo supraóptico se produce o se sintetiza la mayor parte de vasopresina, entre 80 y 90% de la total, y en el paraventricular la oxitocina. De acá de nuestro lado derecho pues vemos la molécula de estas hormonas. Estas, entonces, les decía, se producen acá en el hipotálamo y por medio de estos axones van a viajar y se van a almacenar en los axones terminales en forma de granulos secretores, y cuando haya el estímulo adecuado van a secretarse a nivel del torrente sanguíneo para actuar en otros sitios. El principal excitador que tenemos es el glutamato y el principal inhibidor es el ácido gamma-aminobutírico. Recordemos que la mayoría de estas hormonas o los genes que van a hacer que se produzcan estas hormonas se van a encontrar en el cromosoma 20. Por lo tanto, alteraciones en este cromosoma van a generarnos alteraciones en la síntesis de estas hormonas. Continuando, vemos que el estímulo adecuado para que se secrete la hormona vasopresina va a ser en función de dos cosas o dos sistemas. En cuanto a la osmolaridad de los líquidos corporales y los que están relacionados con el volumen y la presión. Estos van a tener diferentes receptores. Para la osmolaridad se va a encontrar en el órgano vascular de la lámina terminalis, que se va a encontrar en la parte anterior del hipotálamo. Y para el volumen y presión van a estar ubicados los vasoreceptores, que pueden ser de alta y baja presión, que se van a encontrar en las grandes arterias, y los de baja presión, que se van a encontrar habitualmente en los grandes vasos venosos intratorácicos y la aurícula derecha. Habitualmente, cuando se desencadena un estímulo mediado por presión o volumen, realmente no es la primera respuesta que se va a tener con la vasopresina, sino al contrario, va a ser más bien como una respuesta contrarreguladora en base a si están excitados o no los vasoreceptores. En cuanto a la osmolaridad, sí va a ser directamente ya la estimulación de esta vasopresina. Esta vasopresina pues va a actuar a nivel de diferentes receptores que van a ser V1A, V1B y V2. El V1A va a estar localizado en los vasos sanguíneos y este va a tener la función de constricción arterial y venosa, y este va a encargar de restablecer la presión. El B1B va a ser responsable de la acción biológica no tradicional de la vasopresina, que es estimular la secreción de ACTH por medio de la adenipófisis. Realmente esta acción no es de las más representativas en cuanto a la vasopresina. El receptor V2 se va a encontrar en el epitelio del conducto colector renal, y este va a regular, aparte de la absorción de agua por medio de las acuaporinas, va también a tener otra función que es un poco menos conocida, que es la estimulación de la producción del factor de von Willebrand y el factor 8. ¿Qué importancia tiene? Pues bueno, en los pacientes que tienen disfunción plaquetaria, por ejemplo, en un estado de uremia, al dar un análogo sintético como es la desmopresina, podríamos activar esta función y por lo tanto disminuir esa disfunción plaquetaria. Como les decía, cuando la hipouremia es lo suficientemente severa como para causar reducción de la presión arterial, va a haber un aumento súbito y exponencial de los valores plasmáticos de vasopresina, como lo vemos en esta gráfica, y lo que va a tratar de hacer es activar los receptores V1A, aumentar la constricción para mantener una TA perfusoria. Al contrario de esto, cuando ya se ha conseguido la TA adecuada o el volumen se ha restaurado, pues se vuelve a inhibir la vasopresina. Como les comentaba hace rato, el osmostato va a ser el órgano vascular de la lámina terminalis, que lo vemos ilustrado aquí en esta
imagen, aquí están sus siglas en inglés, y el cual va a tener pues diferentes conexiones con los núcleos magnocelulares que comentamos previamente, sobre todo el supraóptico, y este va a hacer que se aumente la producción de vasopresina, que llegue por los axones a la neurohipófisis y este sea secretada con el estímulo adecuado. Habitualmente este osmostato no va a ser sensible a urea y glucosa, sino más bien a otros electrolitos, sobre todo el sodio. Recordemos que la osmolaridad sérica normal es de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo de peso de agua que tenga el paciente. Es tan sensible que el cambio de 1% en la osmolaridad va a generar una respuesta de vasopresina. Recordemos que el valor basal de la vasopresina se encuentra entre 0.5 y 2 picogramos por mililitro. En esta otra gráfica que tenemos acá que les presento, podemos ver cuáles son los estímulos y dónde está actuando la hormona vasopresina. Si aquí vemos, por ejemplo, que la osmolaridad plasmática comienza a aumentar porque el paciente tiene contracción del volumen eficaz circulante y por lo tanto nos traduciría que el paciente está deshidratado. Cuando hay un cambio del 1% va a empezar la secreción de ABP que se ilustra aquí con esta barra de color morado. La respuesta de esta, si ustedes se fijan, el valor basal que damos que era de 0.5 a 2, puede subir incluso hasta 5 o 6 picogramos por mililitro. ¿Qué está sucediendo? Cuando esto sucede a nivel del plasma, a nivel urinario, lo que va a suceder es que va a empezar a concentrar más la orina para ahorrar líquido, o sea, va a ser su función que es la antidiuresis. Y también pues va a moderarse en el mismo intervalo de concentración que hemos comentado. Después de que llega a un cierto umbral que habitualmente se encuentra a los 1200 miliosmoles, ya no va a tener acción que secrete más ABP. ¿Por qué? Porque va a ser dependiente esta osmolaridad urinaria de la hipertonicidad que se encuentra en la médula renal. Y aquí abajo, ¿qué está haciendo con el volumen urinario? Cuando empieza a secretarse el ABP por arriba de los valores umbrales de disparo, pues lo que va a hacer es que va a empezar a disminuir los volúmenes urinarios, pero también van a llegar a una meseta que es menos de 5 mililitros en 24 horas, y ya después de ahí no va a haber ningún otro cambio y va a estar en relación en qué tanto pueda concentrar la orina del riñón. Por eso acá abajo está la función ya más bien de la osmolaridad urinaria. La vida media de la vasopresina es muy corta, es de 15 minutos. De ahí que no tenga estímulos prolongados, sino que debe estarse regulando el osmostato para poder secretar más o menos vasopresina. Como les decía, va a ser muy dependiente de esta médula hipertónica. Y la médula hipertónica, nomás para recordar que va a estar regida por diferentes mecanismos, sobre todo el mecanismo de contracorriente, que va a tender a sacar solutos al intersticio medular para que se vuelva hipertónico, y por tanto cuando llega la acción de la vasopresina a nivel del túbulo colector que se acopla con su receptor adecuado, que es el V2, va a hacer que se genere mayor expresión y mayor movimiento y síntesis de acuaporina 2 principalmente, aunque vemos que participan otras acuaporinas, para que en función de un gradiente osmótico, pues esa agua salga a la médula y pueda reabsorberse. Entonces, por lo tanto, disminuir el volumen urinario y aumentar la concentración de la orina. Aquí lo estamos viendo ya a nivel celular en esta otra imagen, cómo llega la ABP a su receptor V2. Por medio de la acción del AMP cíclico, va a aumentar la expresión de la proteína quinasa A, y esta va a hacer que la acuaporina 2 que se encuentra en el citoplasma sea desplazado para que aquí pueda actuar. Además de eso, va a aumentar a nivel del núcleo pues la síntesis de más acuaporina 2, y pues aquí va a ser como un círculo en el cual siempre va a tender a aumentar la cantidad y la disponibilidad de acuaporina 2 para que empiece a reabsorber más líquido. La vasopresina, cuando la tenemos ausente, que no hay acción de ella o no se encuentra en lo absoluto por el motivo que ustedes quieran, se pueden incluso perder volúmenes urinarios de hasta 18 a 20 litros por día, y con el aumento mínimo de la vasopresina de tan solo 1 picogramo por mililitro, pues podemos reducir el volumen urinario hasta en 4 litros por día. Es por eso que es tan importante la vasopresina para mantener un volumen eficaz, mantener una buena osmolaridad y un volumen circulante. Otros estímulos que tenemos
para protegernos de la deshidratación y que también están mediados por osmorreceptores, es la sensación de la sed. Habitualmente, cuando tenemos un aumento de la osmolaridad o osmolaridad del líquido extracelular, esto se va a sensar en el hipotálamo, en el núcleo preóptico lateral, que se encuentra ilustrado aquí en esta parte, que se encuentra, si ustedes se fijan, muy cercano al órgano vascular de la lámina terminales del osmostato. Y en función de esto, pues va a aumentar la sensación de sed para que el paciente pueda consumir agua, ¿sí? Es menos sensible el mecanismo de la sed cuando se desencadena que la secreción de vasopresina. Aquí se ocupa más o menos una tasa cambiaria de entre el 2 y el 3% de la osmolaridad plasmática para que se estimule este núcleo preóptico lateral que comentamos y pueda aumentar la sed. O sea que primero viene la antidiuresis y después viene el estímulo de la sed. ¿Qué sucede en el embarazo? Puede haber diabetes insípida en el embarazo y esta va a estar mediada por varias cosas. Lo primero es que en lo normal es que haya una disminución de la osmolaridad plasmática de aproximadamente 10 milimoles por kilogramo y un incremento del volumen plasmático de una manera pues impresionante. Y este es de hecho el mejor ejemplo de un reajuste real de un osmostato, porque en la mayoría de las embarazadas, como vamos a ver, pues no padecen esta diabetes insípida porque el osmostato se adapta a esos cambios en el volumen y osmolaridad que presenta la embarazada en cuestión. Sin embargo, la placenta empieza a producir algunas enzimas, sobre todo la cistina aminopeptidasa, su molécula. Esta lo que va a hacer, también se conoce como vasopresinasa o oxitocinasa, lo que va a hacer es degradar a la vasopresina. Esto es importante porque cuando tiene una actividad aumentada, pues aunque tengamos una buena secreción de vasopresina, va a estar aumentado su metabolismo y por lo tanto nos puede causar una diabetes insípida en el embarazo. Habitualmente pues este incremento que les digo de la vasopresinasa ocurre a las 20 semanas de gestación y llega a un límite o un tope que es alrededor de las 40 semanas de gestación y puede volver a su valor normal unas pocas semanas después del parto, habitualmente 2 o 3 semanas. Es por eso que habitualmente la diabetes insípida de la gestación se presenta como si fuera una diabetes insípida transitoria, porque la paciente realmente cuando se expulse la placenta ya no haya esta enzima, pues va a restaurárselo la normalidad.